Hoy es una tarde tranquila y no tengo esa música de fondo de la lluvia del video pasado. De todas maneras, bienvenidos al Ministerio Caminando Bajo Su Gracia. Soy Humberto Pérez. Al abrazar y predicar la gracia por parte de este ministerio, no pudo ser iniciativa de Grace Walk, o como denominamos en español, Caminando Bajo Su Gracia. Nos apropiamos del mensaje de la gracia, pero en una manera en que lo hizo Jesús, al igual que Jesús. No lo plagiamos porque Jesús nunca lo plagió, nunca lo tomó o lo imitó o lo tomó de otras personas para presentarlo de una manera en que hiciera pensar que era suyo. Al contrario, como nosotros leímos en el video pasado, la escritura de Juan capítulo 14, en el versículo 24, nosotros leímos palabras muy fuertes y muy aclaratorias por parte de Jesús, donde dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Obviamente son las palabras de Jesús, pero esas palabras solamente transmiten un mensaje, y Él está aclarando que ese mensaje no proviene de Él, así que no podemos decir que es un mensaje terrenal. El mensaje de la gracia es un mensaje divino, es la gracia de Dios hacia la humanidad, y no hay otra manera de traer esa gracia, porque si lo traemos de otra manera, ya no es gracia, porque entonces ya no proviene de Dios. Así que no solamente nos apropiamos en la manera en que Jesús lo hizo, pero estamos reconociendo aquí las palabras aclaratorias de Jesús que nos han dicho que ese mensaje proviene de lo alto, proviene del Padre. Es un mensaje divino, por lo tanto. Entonces tampoco nosotros lo plagiamos, lo hemos hecho nuestro al recibirlo, al escucharlo y al recibirlo. De la misma manera como todos somos llamados a hacerlo nuestro, a hacerlo suyo, la humanidad entera es llamada a hacer suyo este mensaje si quiere recibirlo, porque así como Jesús lo recibió, Él lo recibió para entregarlo a todo aquel que quisiera recibirlo. Lo hacemos nuestro cuando nosotros entonces venimos a recibirlo, pero no provocamos ese mensaje dentro de nosotros. Quien lo provoca es Dios, y lo provoca a través de la revelación. No hay otra manera en que pudiera ser traído a nosotros si no es por la intervención y la acción divina de la revelación. Y lo que a continuación nosotros somos llamados a hacer es identificarnos de una manera personal con este mensaje. Cuando nosotros podemos comprobar que una persona lo está escuchando y realmente lo está recibiendo y lo está haciendo suyo, se está apropiando para caminar en el mensaje de la gracia, nosotros notamos que esta persona o estas personas se identifican con el mensaje. En muchas maneras que nosotros podemos ver que la vida de las personas se identifican plenamente con este mensaje, sea que lo comienzan a conocer o que ya lo han conocido por algún tiempo. Entonces nos apropiamos de este mensaje con la idea de entonces recibirlo para caminar en él, pero no lo plagiamos, no hacemos eso. Es nuestro porque fue dado a nosotros, fue traído por Dios en la persona de Jesús, porque es un mensaje que es nuestro, que nos pertenece. Entonces, por esa razón podemos nosotros apropiarnos, y realmente Dios todo el tiempo ha estado hablando gracia, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 1, versículo 1 y 2, que Dios habló
muchas veces y de muchas maneras. Dios habló y ahora habla, no para contradecir. Dios habló dentro de los 66 libros de la Biblia y ahora habla también, puede hacerlo hablando fuera y puede estar hablando gracia, pero no contradiciendo lo que ya habló dentro de los 66 libros, sino para venir a amplificar y que nosotros podamos profundizar y lo podamos entender de muchas maneras, poder llegar a esta revelación, o mejor dicho, que de muchas maneras Dios nos trae a esta revelación. Puede ser por los libros de la Biblia o puede ser por otros medios también, pero el fin es que Él nos lleva al mensaje de la gracia, nos ha traído para que podamos nosotros conocer quiénes somos en el quién de Jesucristo. Dios entonces nos habla por su revelación y esa es la razón que nosotros vamos al primer siglo para examinar los escritos neotestamentarios, donde mayormente encontramos ahí, pero podemos encontrar gracia, aunque necesitamos tener cuidado y de entender que Dios habló de otras maneras que no es gracia, porque estaba hablando en una manera transitoria para otro pueblo, pero ahora solamente Dios habla hacia un pueblo y ese solo pueblo de Dios es la humanidad, porque hoy actualmente existe solamente un pueblo de Dios y toda la humanidad es el pueblo de Dios, pero aquí la pregunta es, ¿quién quiere recibir este mensaje de la gracia de Dios? Entonces, no nos fusilamos este mensaje, estas verdades, estas doctrinas, definitivamente no, para decirlo en términos coloquiales, no fusilamos ideas que tengan que ver con las enseñanzas tradicionales, con los puntos de vista cristianos, con las posiciones doctrinales denominacionales. Lanzamos un mensaje cósmico universal que proviene del amor inclusivo e incondicional de Dios a toda la humanidad, que constituye el único y solo pueblo de Dios, porque ya no hay dos. Ya no hay aquel pueblo antiguo al cual Dios se dirigió de otras maneras y que Dios no nos hablaría a nosotros en el mensaje de la gracia en la manera en que Dios solamente le habló a ese pueblo, pero que no habló de la misma manera a los otros pueblos, no les habló a los pueblos contemporáneos del antiguo Israel. El mensaje de la gracia, que es cósmico y universal y que tiene que ver con la verdad de todos como un solo pueblo, es la verdad acerca de la vida de una sola persona que se llama Jesús. Entonces, cuando encontramos o reconocemos o somos llevados a conocer la verdad en la vida de este solo ser humano, Jesús, este mensaje hace que esa verdad que es en la vida de esta sola persona, Jesús, se convierta y sea en la verdad y en la realidad de todos, de toda la humanidad. Lo recibimos entonces, este mensaje, para apropiarnos, pero también nosotros lo administramos. Todos quienes vamos conociendo este mensaje somos llamados a administrarlo, no como un mensaje nuestro, sino como un mensaje de las riquezas de la gracia que no nos pertenecen a nosotros solamente, sino que le pertenecen a todos, a toda la humanidad. Para decirlo en palabras más simples, administramos un mensaje que no es nuestro, sino que es de otros. Es de otras personas. Nosotros estamos también incluidos ahí en todas las personas. Entonces el punto a continuación aquí es, ¿habló Dios
¿O no habló Dios? Claro que Dios habló, como ya lo hemos constatado en la Escritura. Pero, ¿qué habló Dios esas muchas veces y de esas diferentes maneras? Porque Dios no solamente habló por los profetas, Dios también habló a través del Hijo y dice, nos habla hoy. Entonces, Dios sigue hablando lo que Él habló en el pasado, pero es importante saber qué habló. Bueno, en primer lugar, habló a todos, como ya lo he dicho, todos, toda la humanidad es un solo pueblo. Entonces es un solo mensaje de gracia para un solo pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que Dios habló muchas veces y de muchas maneras? Bueno, Dios habló gracia. Gracia fue el mensaje. Gracia es el mensaje incrustado en las páginas ahí de estos libros, de estos 66 libros. Pero este mensaje incluye a todos. Pero si no va a incluir a todos, y si este mensaje tiene que tener sus condiciones para que llegue a ser de las personas, entonces no es gracia. Igualmente, si a este mensaje se le hace depender de una respuesta personal, si el mensaje del amor incondicional ha de depender de la respuesta que necesita dar cada ser humano a Dios para que lo pueda entregar, entonces tampoco es gracia. Sí, todo ha sido dado. Sí, todo ya está listo. Sí, todo fue hecho por Dios. Sí, todo ya está preparado. Sí, la mesa está preparada. Sí, todas las riquezas de la gracia. Sí, pero hace falta la participación, el que viene a ser como el consentimiento, o como si Dios necesitara la autorización del ser humano, haciéndole creer, haciéndole pensar que la condición para poder recibirlo es que tiene que dar una respuesta. Es como aquellos jóvenes y personas que trabajan en sus computadoras, elaborando proyectos o trabajos, y ya está todo listo, ya han terminado, ya está todo preparado. Ya nomás estamos, o ellos están, mejor dicho, a un clic de poder consumar todo. Es como si se ocupara la autorización del ser humano. Sí, todo está dado por Dios, pero si el ser humano no da su consentimiento y su autorización, entonces Dios no se lo puede entregar, ignorando que la respuesta ya está dada, y la respuesta no es lo que puede brindar el ser humano, la respuesta es lo que ha brindado Dios mismo por medio de Jesús. Así que Jesús es tu respuesta. Si Dios demandara una respuesta es algo contradictorio, porque la respuesta Dios ya la ha provisto, la ha brindado Él mismo, en Él y para Él. Así que tú no tienes la capacidad de brindar una respuesta. Por eso lo único que tú necesitas es escuchar y recibir, con el fin de que tú deseas amar a Dios para caminar en este mensaje de gracia. Entonces, necesitamos entonces considerar una escritura que yo mencioné, pero que no tuve el tiempo de leer, pero ahora la voy a leer. Y yo me creía familiarizado con esta escritura en Juan 7, del 16 al 17, pero a mí me sorprendió sobremanera el versículo 17. Mis ojos se abrieron ante estas palabras de Jesús, que yo seguramente pude haber leído muchas veces, pero que no habían llamado mi atención, no al menos como ahora, cuando yo leí el versículo 17.
El versículo 16 del capítulo 7 de Juan dice Jesús les respondió a los judíos, porque los judíos no mostraban esa disposición a escuchar. Dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Pero el versículo 17 aquí nos dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera ¿hacer qué? La religión habla de hacer y de hacer y de hacer y de hacer. Pero ¿cómo podemos realmente estar enfocados de una manera verdadera en hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres tú hacer la voluntad de Dios? Yo creo que sí. Yo creo que todos queremos hacer la voluntad de Dios, pero necesitamos enfocar en esto muy importante que nos dice Jesús aquí. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Y esto es algo muy importante, dice Jesús, o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús mismo se puso bajo el escrutinio y dijo, comprueben que este mensaje no es mío. Yo no estoy hablando por mi propia cuenta, no fue iniciativa mía. Yo me apropié, yo lo recibí. Las palabras sí son mías, pero el mensaje, la enseñanza, la doctrina no es mía, porque este es un mensaje divino hacia toda la humanidad que es lanzado a esta tierra para todo aquel que quiera tomarlo con el deseo de hacer la voluntad de Dios, porque ama a Dios. ¿Quién de nosotros entonces quiere hacer la voluntad de Dios? Ahora, ¿es la voluntad de Dios o la voluntad del hombre? Si es la voluntad de Dios, entonces necesitamos ver que este mensaje no es del hombre, este mensaje es de Dios. El mensaje de la gracia es de Dios. Necesitamos conocer que la gracia es un mensaje de Dios sin la intromisión de las doctrinas contaminantes de la enseñanza tradicional, que parece que su función es venir a balancear esta gracia sin límites. Es venir a interrumpir este mensaje de la gracia, de la totalidad, de la verdad total de cada ser humano, de cada persona, para entonces convertirlo en un mensaje parcial y que solamente llegue un destello de gracia, una partícula de gracia, pero entonces que nos perdamos el gran contenido y la grande revelación de nuestro ser y de nuestra identidad, que es revelada en Jesucristo. Esta intromisión que parece ser la misión de la enseñanza tradicional. Pero cuando hablamos de gracia, esta gracia es íntegra, totalmente íntegra. Nos habla entonces de una totalidad. Finalmente, entonces yo quiero decirte que tú puedes escuchar y tú puedes conocer este mensaje de la gracia porque tú has sido llamado a conocer este mensaje que es tuyo. Y tú puedes tomar lo que es tuyo, puedes incluso arrebatar lo que es tuyo y ten la seguridad de que no le estarás arrebatando a otra persona lo que es suyo, porque cada quien somos llamados a atrevernos a tomar lo que ya nos ha sido dado y entonces poder atreverte a apropiarte, una vez que te has apropiado de este mensaje, poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Llevemos nuestra obediencia al punto de rendirnos entonces al punto de vista y a la opinión de Dios. Y dejemos de lado esa pleitesía, esa inclinación a rendirnos a los puntos de vista terrenales, que son religiosos, que no provienen de Dios, que provienen de la religión y que entonces van a saturar nuestras vidas de cargas. Pero en Cristo la gracia nos hace libres y nos dice, Pablo nos dice, que permanezcamos libres en Jesucristo. Libres así, en esta libertad con que Cristo nos hace libres por medio de su mensaje de la gracia. No fusilamos los puntos de vista de la enseñanza tradicional. Podemos nosotros, bajo el conocimiento de la gracia, tener nuestras propias conclusiones, pero siempre fundamentados y siempre basados en estas verdades de la riqueza de la gracia para nosotros. Pero no lo conocemos todo. Nuestras conclusiones no son con el propósito de hacer pensar que conocemos todo. A veces no conocemos, no conocemos demasiado. Pero es una grande bendición ir conociendo este mensaje. No somos terceras personas para hacer creer que lo que queremos nosotros transmitir es una manera en que queremos que las personas vean las cosas y cómo se vean delante de Dios. No. Puedes tener la confianza de que en el ministerio, caminando bajo su gracia, nos esforzamos en conocer qué es lo que Dios quiere que nosotros veamos, que todos veamos. Así que entonces, recibe este mensaje, aprópiate y crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.